Honramos su nombre, su grandeza y su poder por las cosas que Él hace por cada uno de nosotros. Pero hay algo en lo cual usted y yo, ocupa mi mente. No me preocupa, sino que ocupa mi mente. Algo que usted y yo tenemos que aprender es que todo lo que se le venga como una situación, una dificultad o lo que se le presente, no le debe de preocupar. Le debe de ocupar su mente, y así mismo como le ocupa su mente, póngalo al lado de la puerta para que le estorbe, para que lo saque ligero, para que evacúe. Me colabora por favor por el tuito del medio, y cierto. Y todo esto, recuerde que la registradora no devuelve, así que por la puerta de atrás. Todo lo que aprende uno con, cierto. Llevaba tanto tiempo de no montarme en servicio público que le sorprende a uno que le digan que la registradora no devuelve, si anteriormente eso para lado y lado, ¿cierto? Eso fue ayer. Pero bueno, gracias a Dios. Nos gusta caminar, por eso no montamos en servicio público. Todo lo que en sí el Hijo de Dios está desperdiciando y perdiendo, porque a la hora de la verdad algo que usted y yo tenemos que entender es que estamos en un tiempo donde ya no nos debemos de limitar en creer en lo que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Recuerde algo, todo lo que se presente en su entorno y todas las cosas que han de pasar, hay unas que le competen a usted y a mí, y hay otras en las cuales, entre más lejos usted esté de ellas, más vive. Aún aplica el dicho por allá que entre usted menos sepa, menos lo torturan. Suena muy común, suena muy, cierto, muy grosero, pero hay una realidad del Hijo de Dios. Nos estamos preocupando tanto por las cosas terrenales que estamos descuidando las cosas celestiales. Y hay cosas terrenales que no se van a solucionar ni van a moverse de su sitio, ni van a cambiar si nosotros antes no entendemos las cosas celestiales. Porque estaríamos llegando a ese momento donde usted y yo somos esos Nicodemos con Dios. Queremos lo que es de la naturaleza de Dios. Queremos que se cumpla al pie de la letra sus promesas en nuestra vida. Eso es lo que todos anhelamos, no, como hijos. Es que esto es como ese testamento de nuestra herencia. Y el abogado ya lo leyó, ya le dijo que te corresponde. Pero de pronto usted y yo estamos tan ocupados en otras cosas que se nos olvida que tenemos una gran herencia. Y adicional a esa gran herencia que ya se nos fue entregada, somos también coherederos de otra parte. O sea, se nos fue entregada parte de esa herencia, y adicional a eso hay otra herencia más grande de la cual usted y yo somos coherederos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que nuestro Padre nos da la libertad de usar la herencia que ya se nos fue entregada. Y aún en eso, los hijos de Dios dudamos en usarla. Entonces es más fácil ir al gota a gota que usar la herencia de Dios. Entonces vamos donde otro que nos presta de nuestra propia herencia y nos pone a pagar intereses de nuestra propia herencia. Colocándole un ejemplo muy humano, porque no le estoy hablando de que vaya a buscar o que usted busca un gota a gota. O si lo busca, hermano, lo mejor que usted puede hacer es, lo primero, arrepentirse. Lo segundo, buscar el señorío de Dios en su vida. Y lo otro, páguelo. Para que no pierda su alma. ¿Cierto? Porque esa gente es capaz de cobrar hasta su alma. Eso es un contrato prácticamente, se puede decir que es un contrato con el diablo y su alma. ¿Sí? ¿Sabe por qué lo digo? Nótese, ellos le atormentan tanto a la persona que les debe,
que usted pierde la paz completamente. Y adicional a eso, usted y yo tenemos la promesa que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando usted perdió la paz, usted perdió el entendimiento. Porque comenzamos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y comenzamos a abrir un hueco para tapar otro. Y comenzamos a hacer cosas que le desagradan a Dios. Comenzamos a hacer tratos con quien no debemos de hacer tratos. Ahorita leía le voy a dar la cita para que usted también lea esa importante historia. Primera de Crónicas 20, en el capítulo 20, estaba leyendo una historia que narra allí referente a David, ¿cierto? Todas las ciudades que conquistó, todos los tesoros que Dios le entregó, todas las victorias que Dios le dio, y todas fueron hechas en el nombre del Señor y eran guiadas por Dios, ¿cierto? Pero hay algo que me inquieta en esta batalla, debido a las cosas que muchas veces no, ¿por qué muchas veces nosotros perdemos la bendición? Todos sabemos que Dios a todos nos entregó una corona incorruptible. ¿Usted todavía porta esa corona o ya la empeñó? Todos tenemos la corona incorruptible. Adicional a eso, se nos entregó la corona de la vida, ¿cierto? Usted y yo somos poseedores de la corona incorruptible y de una corona de vida. Y esa corona, David tenía su corona como rey, ¿sí o no? Aquí en Primera de Crónicas 22 le voy a leer en diferentes versiones para que usted comprenda esto. Crónicas 2, 22. David tomó la corona de la cabeza de su rey y halló que pesaba un talento de oro y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad del botín de la ciudad. Esto lo dice la versión de las Américas, la versión latinoamericana, para que usted comprenda qué le pusieron en la cabeza a David. Dice: David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que ésta pesaba 34 kilos. Usted se puede poner a pensar un momento, usted con una corona de 34 kilos en la cabeza, más de medio bulto de cemento en la... ¿Cuánto puede pesar? Y toda en oro, ¿cierto? Y dice: de oro que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó además una gran cantidad del botín de la ciudad. En la Reina Valera 1909, David tomó la corona de su rey de encima de su cabeza y halló la de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y además de esto sacó de la ciudad muy grande botín, ¿cierto? Todas estas versiones coinciden, más la nueva versión internacional dice que no habla de que David se haya puesto la corona, sino que de la corona tomó una piedra preciosa que le llamó la atención y la puso en su corona. Mire, hay victorias y hay batallas en las cuales usted y yo ya Dios nos entregó aún a todo adversario, a todo aquel que está en contra de tu buena y abundante bendición. Y sabe, ellos también son príncipes, también saben andar en abundancia, también utilizan coronas, espadas, también usan trajes costosos y de todo eso. Y cuando el Señor da la victoria y todo eso, Él te entrega todo lo que haya, y todo el botín es para
para nosotros cuando vencemos esa batalla. Pero algo que me llamaba la atención fue que David de esa corona, no bastando con que él tenía la corona no solamente del rey, ¿cierto? Como rey judío, como rey de los israelitas, sino que llegó y tomó una piedra de otro rey y la puso, ¿dónde? Dice que la puso en su corona. O en sí, llevando la línea de estas versiones de la Biblia que usted y yo, se puso corona ajena. ¿Usted sabe cuántas decisiones se tomaron y cuánta sangre también derramaron los amonitas, ¿cierto? O los moabitas, a través del pensamiento y a través de todo lo que, de los amonitas, a través de todas las decisiones que se tomaban también para destruir, porque si el Señor los llevó a destruirlos, no era porque fueran un pueblo muy sano, no era porque fueran el pueblo que agradaba a Él, no eran porque eran el pueblo que le honraban a Él, ni sus acciones, ni sus comportamientos, ni sus hechos agradaban a Dios. Es más, eran en contra, totalmente en contra del pueblo de Dios. Por eso el Señor, la historia inicia de donde empiezan la batalla y está el general del ejército de David y este mismo se comunica con él y le pide a David que se vaya él y todo su ejército. Y Dios les da la victoria, pero no bastando con eso, con esa victoria, llega él y utiliza la corona, se pone corona ajena. Usted no necesita la corona de su hermano, ni tampoco necesita ponerse corona ajena para usted saber que usted es un rey, ¿cierto? Que es un sacerdote. ¿Qué pasa en medio del sistema? El sistema, mire lo que está haciendo, le está quitando la corona a nuestros hijos y le está poniendo una corona ajena. Y adicional a eso, pesada. Pensamientos con los cuales ellos no son capaces de digerirlos. Pensamientos con los cuales ellos le están quitando el principio a nuestros hijos de obediencia y los están haciendo rebeldes. Les están quitando el diseño dado por Dios y los están llevando a pensar como rebeldes en contra de su Creador. Eso es lo que está pasando. Eso es todo lo que estamos viendo y todas las circunstancias y todo lo que está haciendo la agenda globalista es destruir el diseño divino de Dios en nuestros hijos. Al punto de que, ¿cómo sabemos que quieren rebeldizarlos contra Dios? Cuando la primera o lo primero que nosotros vemos es que nos quitan la potestad a nosotros como padres para que ellos tomen decisiones en las cuales el Estado los respalde. Dándole gracias a Dios que el pueblo se ha levantado y Colombia en este momento está en tiempo de oración, está en tiempo de ayuno, está en tiempo de vigilia. Ahorita se va a salir a una caminata por Jesús el 4 de agosto desde diferentes puntos que la iglesia está apoyando y es necesario salir porque es la manera en que usted y yo protestamos, nos manifestamos y decimos hay hijos de Dios. ¿Sabe? En Sodoma y en Gomorra el mismo Abraham fue el que le tuvo que proponer al Señor que, Señor, allá deben de haber 50, pero el Señor no escuchaba 50 orándole. 30, 20, 10, 1. Vaya por su primo, vaya por su familia. Y ahora el Señor dentro de todas estas cosas ha sido benevolente y ha movido el corazón de quienes tienen el poder de hacer leyes para cancelar, para cortar, para destruir. Mire, le voy a leer un mensaje que acaba de llegar de una senadora de la República donde dice: el Congreso analiza proyecto de ley que busca prohibir tratamientos de realización, ¿cierto?, de realización de cambio de género, de cambio de todo lo que tenga que ver con los niños.
Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo principal proteger a los menores de 18 años de decisiones potencialmente perjudiciales relacionadas con tratamientos de reasignación de género. Y usted no puede decidir sobre su hijo menor de 18 años. Pero sí dice la ley que nadie los puede juzgar siendo menores de edad si cometen un delito. Ahí sí nadie puede decir nada, ni la justicia los puede tocar. Entonces, los únicos que teníamos control sobre nuestros hijos menores de 18 años eran los padres. Ahora ya le quitan, y lo que se está buscando es que los padres, si el Estado no los puede tocar, que los padres tampoco. Nosotros administramos esas generaciones. Como padres, nosotros somos los administradores de esas generaciones. Y dice, este proyecto busca establecer lineamientos claros para procedimientos médicos en los casos de diagnósticos de disforia de género en menores, prohibiendo tratamientos irreversibles como bloqueadores de pubertad, terapias hormonales, cirugías de afirmación de género. Y la propuesta por la protección de nuestros niños, o el lema es: con nuestros niños no te metas. Mensaje que llega a las 7:11 de la noche de hoy, y es una senadora de la República, la que manda, la que le dice, la que nos mantiene informados. Mire lo que está pasando en el Senado. Y estamos en un tiempo de oración y ayuno, toda la nación. Se han levantado senadores, representantes que tienen temor de Dios y han levantado tiempos de vigilia, tiempos de ayuno, tiempos de oración. Esta vigilia nos unimos en el poder del acuerdo para creer que Dios tiene el control de no solamente de los aires de nuestra nación, sino de la mente y el corazón de todos aquellos que legislan, para que tengan tanto temor en sus corazones, para que asimismo no permitan que se metan con nuestros niños, con nuestras generaciones. ¿Sabe qué puede pasar dentro de todo esto? Que aún dentro de las estadísticas, Colombia está decayendo en la tasa de natalidad. Estamos como en el cuarto o séptimo país con menor tasa de natalidad. ¿Sabe qué va a pasar en 10 años? En 10 años vamos a llegar al punto donde las salas de maternidad pasarán al olvido. No va a haber una relación a través de todo lo que depende en sí en el proceso de establecer una economía sostenible para las generaciones actuales. Si no hay generaciones vinientes, si no hay generaciones nacientes, no hay quien mueva la economía. Esto son también consecuencias aún de todo lo que vivió la humanidad últimamente, en los últimos 4 años. El encierro hizo que los esposos se conocieran tanto que ya no quieren compartir útero. Es que este encierro provocó tantas cosas en mí, me hizo conocer tanta gente, que supe que tenía 2 hijos, una esposa. Y que después de eso, la metodología de planificar, hoy jóvenes de 16 y 17 años son los que llenan las salas de Profamilia. No sé si todavía se llamará así, pero cierto, para hacerse en la vasectomía. Se están haciendo castrar. Y hoy tiene más valor en el medio de la sociedad un animal que un hijo. Ir a una corrida de toros es un show, ver sangrar un toro, ver, cierto, un animalito, verlo maltratar y de todo eso. Eso es arte, cultura, pero despedazar un bebé vivo
en un vientre, sacándolo con unas pinzas y de todo eso, y destruyendo la vida, eso es cierto, es normal, no pasa nada. No, que no tienen conciencia, que eso no es vida, que no es ni siquiera. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la mayoría que pelean por el aborto son mujeres, por la libertad del aborto. ¿Sabe? Antes de matar a un bebé se debieran de extirpar la matriz. Es de la única manera que no hubiera que pelear por abortos, ¿cierto? O sáquese en los ovarios. Eso se puede. Ya, si no quiere tener hijos, antes, en lugar de estar haciendo leyes para matar, porque es para matar. Eso no tiene otro nombre más que matar, porque es una vida. Después de que palpite su corazoncito, después de que ya se haya empezado a formar, es una vida. No estamos hablando de más, sino de un ser humano. Que es que si el cuerpo es suyo, ¿por qué esperar a quedar en embarazo para practicarse un aborto? Que la pastilla el día después. ¿Sabe que cuando se dieron cuenta nuestros padres que estaban en embarazo de nosotros nunca pensaron por una pastilla el día después? Aún eran más temerosos de saber qué iban a consumir y cómo se debían de alimentar. Le encimaron a la arepa panela, pero ahí vamos. ¿Y quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cierto? Y todo esto, en fin, no somos pro vida. La iglesia del Señor Jesucristo es pro vida porque venimos de un Dios que resucitó a nuestro Señor y Salvador y es el dador de la vida. No nos podemos ir en contra de Él. Por eso bendecimos a todos aquellos que toman las decisiones legislativas y todo eso y que tengan temor en sus corazones para que todo esto, para que todos ellos sean protegidos, guardados y que haya la manifestación del entendimiento y la inteligencia espiritual en todas sus decisiones. Ese es nuestro clamor. No condenamos, no perseguimos, no señalamos ni nada de eso. La Biblia dice que ella misma es la que juzga a través de lo que está escrito. Nosotros no necesitamos juzgar a nadie porque lo que está escrito juzga por sí solo, ¿cierto? Y en la Biblia dice que más que todo esto, vida y solo vida es lo que usted y yo debemos de promover. Entonces mire lo que hace, qué estamos llevando a nuestra casa, con qué estamos golpeando y tocando una corona que Dios te entregó para hacerte un verdadero rey, una verdadera reina. Y usted codiciando la piedra más preciosa de la corona de otro. Asimismo, nos está pasando como iglesia que estamos viendo que las bendiciones no están llegando, no porque Dios no las quiera dar, no porque se quieran retrasar, no porque Dios te tenga ahí como que te voy a poner en espera. No. Hay un texto que cada que viene a mi mente me golpea de manera sana y contundente en retarme a todo lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que cuando usted y yo estemos orando, dice, debemos de creer tal como lo estamos pidiendo y así será. Entonces yo le pregunto a la iglesia de hoy, ¿usted le cree a Dios? Usted y yo cuando nos dirigimos a nuestro Padre, creemos que Él verdaderamente puede suplir esa necesidad por la cual usted y yo le estamos clamando, porque la oración no fue dada más que para que usted y yo nos entendiéramos realmente con nuestro Padre. Para eso fue dada la oración.
Y que dentro de la oración a la que usted y yo comprendemos que tenemos esa confianza de hablar con nuestro Padre, luego usted y yo aprendiéramos a interceder y que la intercesión ya era para que a nuestros más pequeños nosotros les entendíamos el lenguaje porque ya pasamos por ese momento, ¿cierto? Ya nosotros también veníamos nosotros algún día fuimos niños fluctuantes, como el viento, llevados de aquí para allá. Nos llevaban en los brazos y nos dejaban donde la tía, donde el tío, y asimismo éramos fluctuantes. Entonces nosotros aprendimos lo que es la oración para poder comunicarnos, sentarnos con nuestro Padre, poderle decir cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras peticiones, qué es lo que nosotros requerimos y necesitamos desde la posición que Él nos entregó, y aún en eso dudamos. En eso dudamos. ¿Sabe qué está haciendo la ciencia ahora? La ciencia ahora te está haciendo, ya lo manejan a través de saltos cuánticos. Para que usted como que espabile, ¿cierto? Nuestros abuelos nos decían, despierte pues papito, despierte. O sea, le estaban haciendo dar un salto cuántico. Para que usted lo comprenda. Y dentro de esas cosas, ellos mismos, y ahora ya usted ve y todas las redes sociales están inundadas a través de la recepción de que usted tiene que pensar en lo positivo, todo lo que necesita para que el universo se lo entregue. Y uno dice, ¿por qué es más fácil entender a alguien que no tiene a Dios, que simplemente usa el nombre de Dios para enseñarle a la gente y agrupa gente y reúne gente, ¿cierto? Enseñándole, mire, usted tiene que pensar tan en positivo para que todo lo que usted tiene en su mente se le dé. Y Dios dice, crea conforme estás pidiendo y así se te será entregado. ¿Qué diferencia hay? Y los hijos de Dios buscando a esa gente porque usan el nombre de Dios. Para que le digan cuál es su ángel. Para que le traigan un mensaje de esa persona que falleció hace muchos años y que usted y yo de una u otra manera la extrañamos, pero necesitamos saber si está bien o está mal. Mire, hay algo con lo cual usted y yo, a través de todo lo que hemos aprendido, los que hemos sabido perder personas especiales, eso nunca lo vamos a olvidar. Seríamos egoístas si lo olvidamos, y seríamos egoístas si decimos que en algún momento pasan por nuestra mente y no nos generan esa sensación de extrañarlos. Y sabe que eso es tan necesario para que usted y yo nos sintamos tan vivos, porque es de la única manera que usted y yo comprendemos que hay uno con el cual no se puede igualar la muerte. Que usted y yo entregamos seres queridos, seres muy amados, que ya hoy no están compartiendo de manera física con nosotros, pero que hubo uno que mayor amor que aún el que nosotros le brindamos a esa persona que ya no está. Porque ahorita podemos decir es que los extrañamos, pero quizás si en este momento estuvieran con nosotros, ¿quién quita que esas personas estuvieran disgustadas con nosotros y nosotros con ellas? Que ya no le hubiesen causado algún momento de decepción, que ya no le hubiesen causado algún momento de preocupación, que no lo tuvieran cargado con alguna situación. Pero sabe que en la comprensión de que usted y yo le entreguemos verdaderamente ese duelo a Dios de todas esas personas queridas, amadas, muy bien llegadas a cada uno de nosotros que ya no están con nosotros, y le entregamos ese verdadero duelo al Señor, nosotros vamos a comprender por qué Jesús
no se quedó en la tumba. Y que ellos no fueron arrebatados para causarnos dolor, al contrario, que en la resurrección de Él fueron guardados y fueron librados. La Biblia lo dice. Dios no los quitó para causarnos dolor, los llevó para guardarlos aún de que su alma se pudiera haber perdido. Es que recuerde una cosa, que nosotros estamos en este momento usando un plan de salvación y se los voy a recordar todas las veces que Dios lo ponga en mi corazón, porque Él mismo nos recuerda su sacrificio en la cruz, pero adicional a ese sacrificio en la cruz nos recuerda que Él resucitó y que a través de esa resurrección nos extendió un plan de salvación, pero que ese plan de salvación usted y yo lo ejecutamos cuando realmente nuestra alma sea salva. De lo contrario, usted y yo en este momento todavía corremos el riesgo, todavía corremos ese riesgo de perder ese plan de salvación. ¿Y sabe cómo usted y yo nos damos cuenta que todavía corremos ese riesgo? Por las cosas que usted y yo hacemos y practicamos, por el pecado que usted y yo todavía practicamos. Eso es lo que nos indica que todavía estamos en riesgo. Pero algo muy grande que Él nos tiene dentro del plan de salvación es el hecho de que usted y yo nos podemos arrepentir. Si nos arrepentimos de sincero corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De lo contrario, usted puede estar en el plan de salvación y estar en, como se dice por ahí, en la cuerda floja. Y hay situaciones en las cuales se presenta el hecho de que usted y yo ya hemos oído tanto evangelio, tanta palabra, tantas cosas, que no debemos de desechar que los tiempos de ahora son mucho más difíciles. No lo debemos de hacer. Mire, vaya por allá al libro de Jonás. Libro de Jonás. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas que aquí hay en este libro. Y usted y yo hoy somos no Jonás, sino el nombre que cada uno de los que estamos aquí poseemos. Y sabe qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esto y a través de este tiempo, que dentro de este plan de salvación Él también quiere ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y Dios, a través de esta misma enseñanza, Él nos está diciendo, mire, es el tiempo aún de proclamar el arrepentimiento en todas partes. Debemos de comenzar nuevamente a usar la palabra, de decirle a esa persona que amamos y decirle, sabes, hay tanto amor para tu vida y lo único que tienes que hacer para recibirlo es arrepentirte. Y aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar a todos los que dicen, pero es que yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. ¿Cierto? ¿Arrepentirme de qué? Yo creo en Dios. Pueblos, hay tanto pueblo que de labios honra al Señor, pero ¿dónde está su corazón? Y el Señor llega y te llama y te dice, porque no vamos a leer los 4 capítulos, pero usted conoce muy bien esta historia, ¿cierto? En las cuales muchas veces aquí ¿sabe qué me llama la atención? Que el libro de Jonás, así usted y yo lo encontremos, como muchos dicen en el Antiguo Testamento, trae una enseñanza actual a la iglesia de hoy, porque es que muchas veces cosas que dejan de pasar en medio de la iglesia, cosas que dejan de pasar en nuestro hogar, cosas que dejan de pasar en nuestra familia, o aún toda esa turbulencia que se presenta en medio de nuestra familia, y esas bendiciones que se detienen, y esas situaciones de escasez, de enfermedad, de pobreza, de ruina, y todas esas cosas, yo veía que muchas veces nosotros estábamos luchando es que por deshacernos de enfermedades y prácticas generacionales.
Y hay cosas en las cuales, ¿sabe qué? Y le digo por qué nosotros como iglesia tenemos que pasar a otro nivel de entendimiento, porque no es el tiempo de que para muchos hay personas en las cuales sí tienen que trabajar con deshacerse de maldiciones generacionales. Pero los hijos de Dios tienen que trabajar es en el nuevo hombre que Dios nos hizo, no en el viejo. Porque el viejo hombre dice que ya, como ya estaba viciado en cada uno de nosotros, pues las prácticas de un viejo hombre viciado en cada uno de nosotros eran prácticas repetitivas, hábitos, vicios, ¿cierto? Y ese viejo hombre muere cuando nosotros aceptamos la nueva naturaleza divina, el nacer de nuevo, vamos y aceptamos ser bautizados en el Padre. Cuando aceptamos que usted y yo aceptamos ser bautizados en el Padre, comprendimos que teníamos que deshacernos de una naturaleza de huérfanos o de orfandad para entrar a ser verdaderamente herederos y coherederos de una herencia inconmovible. O sea, una herencia que estaba allí y usted y yo la desconocíamos, porque el príncipe de este mundo lo tenía distraído jugando tomatodo. Y a más de uno los puso a pon 1, pon 2 y pon 3. Y lo pon todo. Culturízate con la... No. Esto era un jueguito de un trompito, para los que no sabían. Nosotros los de 20 lo jugábamos, ¿cierto? Y el príncipe de este mundo los puso a jugar a más de uno con eso y llegó y te incentivó con algo y luego, no, aquí es. ¿Y por qué ya no está esa bendición con la cual iniciaste un día? ¿Por qué quizás no se han dado las cosas en las cuales has querido proyectarte y de un momento a otro todo eso se derriba? ¿Será que es que nosotros estamos siguiendo ese lineamiento de ese viejo hombre viciado que tenía por costumbre sentarse en la mesa del príncipe de este mundo, no en la mesa del rey como Dios nos mandó a llamar a los hijos de que nos sentáramos en esa mesa? En eso pensar. Mire, hay situaciones y hay cosas que en nuestra casa no están yendo bien, no porque el Señor te quiera pasar por un proceso. Hay procesos que son de formación de carácter. Dios, las situaciones de provisión, de enfermedad, de una cosa y de la otra, no siempre le debemos de llamar procesos. No siempre son procesos de Dios. Yo a todo le llamaba, es que estamos pasando por un proceso, por un desierto, por un momento, por una prueba. No todos son pruebas de Dios. Y Él mismo lo dice, que Él no prueba a nadie, ni tienta a nadie. Y todo eso no le podemos llamar, porque ¿sabe cuál sí es el proceso actual a los hijos? Formar el carácter de Cristo en cada uno de los hijos. No dice formar el carácter conforme ponerte una necesidad, formar el carácter conforme ponerte una enfermedad. No forma el carácter pasando de esa manera. No forma el carácter pasándote por el desierto. ¿Sabe qué es lo que pasa con el desierto? Cuando Él quiere que nuevamente retomemos ese amor con Él. En Joel lo enseña. Y Él mismo, a través de lo que está escrito, dice que Él nos lleva al desierto es para que nuevamente nos volvamos a enamorar de Él. Es para eso, ya usted y yo el desierto lo pasaron nuestros antepasados y llegaron a la promesa eterna del fluir de la leche y de la miel y de todas las bendiciones. Y ellos comenzaron a cambiar. Y de todas esas prácticas nosotros tuvimos un viejo hombre que estaba viciado conforme a todas esas prácticas. Pero cuando usted y yo llegamos y nos arrepentimos, ¿o cuántos aquí no se han arrepentido? Baje la mano. Llegamos y nos arrepentimos, dice que morimos a esa vieja naturaleza. Dice que Pablo enseña que a través de esa acción nosotros llevamos y crucificamos el viejo hombre juntamente con Cristo.
Y si ese viejo hombre realmente fue y murió en las aguas cuando nos bautizamos, y dice que allí muere la vieja naturaleza y nacemos en una nueva naturaleza, y adicional a eso, ese viejo hombre lo crucificamos juntamente con Cristo juntamente también resucitamos. Y lo único con lo cual Cristo resucitó, que fue hecho en la tierra, fueron los orificios en sus manos, en sus pies y las heridas en su frente y la herida de su costado. Fueron las únicas cosas hechas en la tierra, no por Dios, hechas por el hombre, con las cuales el Señor resucitó. Entonces, cuando usted y yo resucitamos, nosotros las únicas marcas que tenemos son las de Él. No tenemos una marca del pasado. Y hay gente que es feliz con su letrero, jodido de jodidos, no rey de los judíos, sino jodido de los jodidos, porque todavía traen esa vieja naturaleza y todavía se aferran a esas maldiciones generacionales, porque nos falta renovar el ADN de Dios en nuestras vidas. Aquí hago un paréntesis y le quiero hablar referente a lo siguiente. Vamos a ver si todavía lo tengo acá. Con solo recordarme el nombre, le digo el tip. Entonces, todo esto a través de esta situación o esta naturaleza y todas estas prácticas de ese viejo hombre viciado que ya no está en nosotros. Ya no está en nosotros. Tampoco lo metimos a un centro de rehabilitación. Dice que murió y Dios nos permitió nacer de nuevo. O sea que, y aquí dice, y aquí habla que conforme a la desobediencia, porque el Señor en ese nuevo hombre te dijo qué tenías que hacer. Te dijo cómo debías de obedecer los mandamientos de Dios. Practicar, amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, y a tu hermano, ¿como a quién? Como a ti mismo, ¿sí o no? Y dentro de todas estas cosas te dijo, id y haced discípulos en todas las naciones, predicándoles que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Ese fue el mandato, esa fue la comisión de Dios en cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿A cuántas personas le has ido a predicar y lo has hecho discípulo? ¿A cuántas personas le has ido a decir arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Sabe qué pasó? Estamos haciendo lo mismo y esta generación, y algo que me llama la atención de la iglesia actual es que estamos montados en el barco que Dios nos dijo que no nos montáramos. Dios te mandó a tu casa a predicar arrepentimiento y usted no quiere predicar arrepentimiento en su casa por evitar problemas. Jonás no quiso ir a Nínive por evitar problemas, porque pensaría que lo iban a apedrear, pensaría que lo iban a herir, pensaría que lo iban a dañar, ¿sí o no? Y nosotros no queremos problemas con nuestros hijos, ni con nuestra familia, ni con nada. No queremos problemas con nadie. Entonces el Señor te mandó a predicarle a tu familia, a tus amigos y de todo eso. Y entonces, ¿cuál es el dicho? No, yo no me quiero meter en asuntos de religión. No son asuntos de religión, son asuntos de obediencia. Y para que nosotros podamos ver manifiestas las obras de la naturaleza de Dios en nuestras vidas y sean concedidas todas nuestras peticiones, tenemos que obedecer. Obediencia. Por eso se dice que en la obediencia está la bendición. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Se va hacia otro lado y hace que el mar se levanten los vientos, las aguas y lo de todo eso, y hace que muchas veces la desobediencia de nosotros no solamente causa que en nuestros hogares hayan necesidades, sino que adicional a eso le causamos necesidades a otros. Le dañamos la bendición a otros por nuestra desobediencia. Y somos luz y sal.
Pero cuando usted está en un lugar en el cual está en desobediencia, usted, en lugar de hacer que ese lugar prospere, hace que ese lugar decline. Hace que ese lugar no prospere, hace que ese lugar, ¿cierto? Antes acontezca lo contrario. Y lo dice la palabra. Hasta que usted reconozca que está desobedeciendo a Dios, las cosas no van a cambiar. Porque hasta que, mire, echaron suertes, tiraron el equipaje, tiraron la carga, tiraron lo de todo, y usted puede estar muy tranquilo porque usted cree, y por allá están los hermanitos globito de helio. Los super espirituales que dicen, no, Señor, tú estás al control, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a decretar, ¿cierto? Y no saber que usted puede clamar, orar, decretar, empoderar, hacer lo que quiera, y esa situación no va a cambiar porque no es por el lugar, es por su arrepentimiento y por su desobediencia. Mensajes que hemos dejado de oír en la iglesia, porque hoy también en la iglesia no escuchamos más sino motivacionales, coaching. Tú lo puedes, tú lo eres, tú eres capaz. Mujer, te empoderamos, tú eres una empoderada, tú eres una valiente, levántate, eres una guerrera. Tú eres un valiente, tú eres un, cierto, tú eres un rey, tú eres esto, lo otro. Sí, ¿sabe cuándo pasamos a ser verdaderamente valientes, guerreros, victoriosos y de todo eso? Cuando practicamos la obediencia. De lo contrario, usted tiene una corona ajena. Otro está usando tu corona. Jonás llega y de todo eso, y cuando Jonás reconoce y lo tiran al agua, las aguas se calman, los vientos se calman y todo eso. Y aún así sigue batallando y sigue luchando, y aún, porque la muestra de que todavía reniega en contra de lo que Dios le pidió que hiciera, fue que un gran pez. Entonces muchas veces hay situaciones y momentos donde muchos no encuentran salida, se ven encerrados. Y entonces ahora se le llama depresión, ansiedad, ¿cierto? Y todas estas cosas. Y eso son causadas debido a las situaciones en las cuales usted y yo en su momento le dimos derecho legal a alguien que no era, o que nos hizo cambiar o nos hizo desobedecer a Dios. Entonces es guardado dentro de un gran pez. ¿Por cuántos días? Por 3, ¿sí o no? Qué curioso. Hay lugares en los cuales usted y yo tenemos, Dios muchas veces nos lleva a esos momentos y a esas situaciones porque Él quiere mostrarnos obediencia, quiere perfilar en cada uno de nosotros obediencia. Cuando lo expulsa este pez, Dios nuevamente vuelve y le dice, ve, ¿a dónde? A Nínive. Y nos hace volver al camino. No quisieras estar en este lugar en esta hora. Pero Dios nos está hablando nuevamente, amada iglesia, nos está llamando a volver al camino, volver a hacerlo, volver a oírlo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que después de 3 días y 3 noches de estar en ese vientre, dice, entonces ahí sí, oró Jonás. Capítulo 2. Oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para realmente elevar una oración sincera a Dios? Mire lo que dice. O sea, estaba en el vientre de un pez, pero ¿sabe cuál fue la experiencia de su alma? Dice que hasta desde el seno del Seol, lugar de oscuridad o tiniebla
densa. Se vio sin salida, se vio solo, se vio de todo. ¿Hasta qué momento, hasta qué situación tienes que vivir? Y dice, clamé y oíste, me echaste a lo más profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Señor Dios mío, ¿a qué situación tenemos que llegar para entender que lo único que Dios nos está pidiendo es obedecerle? Usted y yo no podemos escapar de obedecerle. Por eso el domingo le decía, y esta palabra en esta temporada de fe y humildad, usted y yo, para poder utilizar la medida de fe y ser humildes, tenemos que ser obedientes. No hay humildad sin obediencia. Porque cuando usted dice que es humilde pero no es obediente, usted es un egocéntrico, usted es arrogante, orgulloso, porque no lo está haciendo en las fuerzas de él, lo está haciendo en sus fuerzas. Y si usted quiere seguir luchando, váyase y sáquele el tiempecito a leer este librito para que usted se dé cuenta de las situaciones y usted se identifique quizás con algún momento de lo que usted esté viviendo. ¿Cierto? Todo esto para que usted en todas las cosas que vemos a través de todo, mire, llegar a eso. El 9, el 7, perdón. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé, tiene que desfallecer nuestra alma para acordarnos de Dios. Dice, y mi oración llegó hasta ti. ¿Por qué tenemos que esperar que llegue un momento crítico para elevar una sincera oración a Dios? Cuando Él dice, al que pide, se le da, al que busca, halla, al que toca, se le abre. Clama a mí y yo te responderé. Mire cómo nos la pone. Invoqué al Señor y Él oyó. Pero no es la misma posición en la cual Jonás está diciendo que él invocó al Señor para ser oído, ¿cierto? Mire lo que dice, y él oyó, cuando mi alma desfalleció, me acordé del Señor, mi oración, y llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. O sea que usted puede estar viviendo la fe y creer en Dios, pero también puede estar viviendo de ilusiones. Y hay gente que proclama solamente ilusiones de Dios, fantasías de Dios. Muy bonito cuando le hablamos a otra persona de Dios, pero no vivimos lo que le estamos diciendo a la otra persona. Vanidades ilusorias. Dios no quiere que usted viva de vanidades ilusorias, que es como quien dice que usted chicanee con lo que no tiene. Chicanee con su herencia. Usted y yo lo podemos hacer, ¿cierto? Usted y yo lo podemos hacer. Así como dice por allá un filósofo colombiano, hay gente que tiene tanto dinero que muestran ¿cierto? Y alardean de su grande piscina, pero hay otros que nos bañamos en lo que le pertenece a su padre, que no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina. Es un filósofo colombiano y dejémoslo ahí. Y dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí, ¿cierto? Que nos bañamos en un río que no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina. Sí, escuche esa filosofía que tiene mucha realidad, ¿cierto? Tiene mucha realidad, tiene mucha realidad. Entonces mire que dentro de todas estas cosas, esas vanidades ilusorias, debido a eso su fidelidad abandonan. ¿Dónde te puso Dios? Que una vanidad ilusoria quiere cambiar tu propósito. ¿Sabe? Nos cuesta dejarnos moldear el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas porque es más fácil llevar el carácter de un filósofo, un historiador, un falso profeta, la vanidad humana de todo aquel que quiere solucionarnos la vida a través de la persuasión de nuestra mente y nuestro corazón, sin el acto de la obediencia y sin moldear verdaderamente el carácter del que tiene que estar moldeado en nuestras vidas. ¿Sabe qué es moldear el carácter de Cristo en nuestras vidas? Que donde usted vaya, no va usted, va Cristo en usted. O sea, que lo que usted veía imposible en sus fuerzas se hace siempre posible. Que si usted va a ir donde el médico, no vaya usted, porque le van a encontrar todo alto. Vaya en Cristo, o que Cristo ni siquiera que Cristo vaya en usted, porque usted lo puede dejar en la puerta. Vaya usted en Cristo. Sí, lo hace quedar mal. Viva a Dios, volvamos a retomar eso. Vivir a Dios, usted y yo lo vivimos. Él está en nosotros. Él está en nosotros, ¿cierto? Él está en nosotros. O sea que donde quiera que usted vaya, tiene que acontecer que realmente cambie la atmósfera, pero no por usted, no por mí, porque Él está en ese lugar. ¿Sí? Sanidad en ese lugar, sanidad en nuestra casa, sanidad en nuestra vida, libertad, liberación de vicios, ansiedad, de todo aquello que ataca a nuestros hijos, a nuestra casa. La ruina tiene que huir, porque Cristo, el Rey de Reyes, porque dice que donde Él está, bendice todo conforme a sus riquezas en gloria. Por lo cual, si hay necesidad de nuestra casa, algo estamos haciendo que no agrada a Dios. ¿Cierto? Entonces mire, volver a predicar arrepentimiento, volver a hablar del arrepentimiento, volver a mostrar a Dios. 9, mas yo ¿con vos de qué? De alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene del Señor. ¿Qué le has prometido a Dios que has dejado de cumplir? ¿Cómo somos de rápido, más rápidos con la lengua que con las manos para prometer cosas y no cumplir? ¿Qué le has prometido a Dios? Que vas a dejar de practicar ese pecado. Cúmplale. Porque se lo hemos prometido y muchas veces hemos reincidido en eso. Dice que cumpliré lo que te prometí, porque la salvación viene del Señor. O sea, lo que usted considera y cree que lo va a salvar, usted puede ir donde el psicólogo a que le trate ese problema que tiene por el cual usted peca. O a donde el psiquiatra, en su defecto. Pero ¿qué dice aquí? Vaya donde quiera. Porque el problema aquí no es quién te ayuda. El problema es qué eres capaz de hacer. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Dios adicional a esto te dice, venga, usted busca ayuda en otros por cobarde. Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. O sea que Él nos está diciendo que usted y yo lo que tenemos que usar es el poder y el dominio propio. Y hay situaciones que nosotros por cobarde necesitamos quien nos ayude. Y Dios diciéndote, venga, esa persona te va a ayudar de la siguiente manera. Te va a dictaminar o te va a colocar una enfermedad que la ciencia y todo eso te quiere poner. O sea, te van a poner un sticker, ¿cierto? Donde usted deja de llamarse, ¿cómo se llama? Y le ponen un sticker a través de una enfermedad. Usted y yo liberándonos de más de 4,000 maldiciones.
y que llegue otro a colocarnos un sticker. De eso nos hemos liberado cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando muere la vieja naturaleza, el viejo hombre, y nacemos de nuevo. Más de 4,000 maldiciones, usted y yo estamos renunciando. Ya sabe qué nos toca hacer, comenzar a restaurar la parte por donde se hirió nuestra alma, donde se fragmentó nuestra alma. Hay que comenzar ya a restaurar, no a darle lugar, no a recordarle a nuestra alma que esa herida fue ocasionada por el rechazo, por el odio, por la amargura, por todas las cosas, porque si nos quedamos en el pasado, usted y yo vamos a seguir sufriendo. ¿Cierto? Usted y yo vamos a seguir heridos, dañados. Usted y yo vamos a seguir allí destrozados. Porque todas estas cosas hacen que usted y yo nos vayamos muriendo en vida. Y cuando queramos reaccionar, puede ser tarde. Cuando usted y yo queramos avanzar y verdaderamente cambiar, usted y yo no podemos dejar que eso pase a ser tarde. Porque le voy a decir algo a través de lo cual usted y yo nos estamos descuidando. Debido a todo eso, ¿sabe qué causan esas cosas? Que usted y yo podemos ser muy hijos de Dios, tener una nueva naturaleza, pero cuando usted está cargando un pesado pasado, también es válido, ¿cierto? Usted mismo se está deteriorando en su propia salud. ¿Sabe qué dice la ciencia? Que aquí era lo que le quería compartir a través de cómo no solamente en dejar de obedecer a Dios en la parte espiritual nosotros nos destruimos y nos deterioramos, sino cuando usted y yo no nos conocemos. Y la misma ciencia nos está sacando a la luz todo lo que usted y yo descuidamos. Todo esto hace que usted y yo pueda hacer que estemos muy pegados y muy aferrados y poder llegar a decir, es que ya llegó a tanto el momento de la enfermedad que para mí el morir es Cristo y lo demás, ¿cierto? Que lo demás lo tenemos por basura. No, hay cosas que usted y yo no debemos de descuidar. Y dentro de esas cosas, a mí me gusta aprender de lo que es la ciencia, la psicología y la psiquiatría, porque ellos nos están revelando situaciones internas en las cuales nosotros verdaderamente nos debiéramos de enfocar y de esa manera podernos, porque muchas veces si usted no le hace caso a la Biblia y le hace más caso al médico, entonces hay cosas que hay veces tenemos que traer de la ciencia, porque Dios también es dueño de la ciencia, creador de la ciencia, entonces Dios a través de todo lo creado nos está hablando. Y todo esto, y algo que en lo que he estado consultando a través de conocer nuestro cuerpo, de conocer las situaciones que generan enfermedades, y aquí hay situaciones, y por eso le decía ahorita, usted puede estar peleando con una lucha y quererse deshacer de una enfermedad generacional cuando no es una enfermedad generacional, sino un problema personal. Y recuerde que Dios obra a través de lo espiritual, pero las luchas de la carne, o sea, cuando son problemas de la carne, no es campo de acción de Dios. Es el campo de ejercer nuestro dominio propio y hacer la voluntad de Él. Y es el tiempo de obedecer. Y hay situaciones en nuestro cuerpo que nos están deteriorando y nos están haciendo envejecer. ¿A usted le gusta envejecer? A nadie le gusta envejecer. Porque con el envejecimiento vienen dolencias, vienen muchas cosas y de todo eso, pues le tengo una noticia de conocimiento. No le voy a decir que una mala noticia. En nuestro cuerpo tenemos algo que se llama telómeros. Yo tampoco sabía. Telómeros.
¿Sabe qué hacen los telómeros dentro de nuestro cuerpo? Son los que nos mantienen saludables y jóvenes o nos envejecen. Si sus telómeros están largos, usted se está envejeciendo más ligero. ¿Y sabe por qué se agrandan estos telómeros? Por el nivel de cortisol tan alto. Y sabe que hoy por hoy es donde la gente vive con el nivel de cortisol mucho más elevado, descansa menos, duerme menos, ¿cierto? Tiene mucha más tecnología, más preocupaciones, más estrés, más de todo. No solamente la tecnología genera cortisol alto, las personas tóxicas a nuestro alrededor también generan eso. Preocupaciones que no te corresponden genera subir el cortisol y esto genera que los telómeros se alarguen y usted con los telómeros más largos, usted puede tener 40 y aparentar 70. Y todo le duele. Usted puede creerse el águila, pero tiene la vida del cóndor. Con dolor en todas partes. Todos estos telómeros, mire, eso es algo que la ciencia, y hay una persona, y hay una científica que fue premio Nobel a través de esta investigación. Esto es algo certificado. ¿Y sabe qué genera todo eso que en otra ocasión también le había hablado? Porque está analizando el funcionamiento de nuestro cuerpo y todo eso, la microbiota también es una de las que más afectada se ve en nuestra vida y usted puede estar luchando por una ansiedad que está esperando que le den una cita en una entidad para que lo remitan a otra entidad y lo mediquen cuando usted no necesita medicación. O debido a eso muchos se están autodiagnosticando ansiosos, depresivos, ¿cierto? Personas con problemas de salud mental, cuando muchas de estas cosas y debido a todas estas situaciones y debido a que usted tiene los telómeros muy largos, usted tiene la microbiota afectada, entonces su estado de ánimo es uno, su ansiedad es otra, su salud es otra. Las dolencias de su cuerpo, muchas de ellas no son por desgaste, son por intoxicación de cortisol. Entonces mire, ¿por qué les hablo de esto? Porque hay un complemento que muchas veces nosotros queremos que Dios haga un milagro, cuando el milagro ya Dios lo hizo, llevando a la cruz del Calvario tus enfermedades por las llagas de Él, quitándonos toda enfermedad y toda dolencia, y usted todavía tiene dolencias, que no son las que Él ya le quitó, son las que usted y yo nos estamos generando. ¿Por qué? Por mantener intoxicado nuestro cuerpo a través del cortisol. La ciencia es clara, dada por Dios, conocimiento dado por Dios. Y la ausencia de Dios en muchas de las personas que no, por eso usted y yo, recuerde que somos llamados a predicar otra vez arrepentimiento. Y todo eso, y esa ausencia de Dios es la que está generando hoy por hoy muchas más enfermedades mentales. Nótese, hoy se habla más de salud mental que de cualquier otra enfermedad. Hoy la gente debido al estrés está bajando. ¿Y sabe qué ocasiona esto? Ojo con los datos que da la ciencia, que esto ocasiona que su sistema inmunológico sea vulnerable. Usted puede tomar todas las vitaminas que quiera, colocarse todo lo que quiera para mantener las defensas y su sistema inmunológico muy activo, pero si usted tiene un cuerpo intoxicado por cortisol, que usted mismo lo está ocasionando, su sistema inmunológico está vulnerable. Y recuerde lo que les compartí en el chat de la iglesia. Está en más del 200% la situación de salud en el departamento o en el municipio, de todo eso para que usted se cuide. Usted y yo tenemos que ser prudentes. Y Dios mire, el primer mensaje se lo da a la iglesia y la iglesia muchas veces lo desentendemos. Hay que cuidarnos. Si este es templo del Espíritu Santo, cuide ese templo, límpielo, lávelo, baje ese nivel de cortisol, porque el cortisol no es malo.
pero ya intoxicando su cuerpo, ya ahí sí pasa a ser malo, ya dañando su microbiota, pasa a ser vulnerable su sistema inmunológico. Adicional a eso, pasa de que usted tenga episodios de ansiedad constante o depresión, que se le llama depresión, pero no es depresión, está mal alimentado. Esa es la situación de nuestro cuerpo. Así que tenga en cuenta esto, amada iglesia, y que todas estas situaciones y todo lo que Dios nos está hablando para este tiempo, usted y yo lo tengamos claro y entendido en todo lo que hacemos. Por eso son estos tiempos de vigilia, de oración, de ayuno. Asistamos, cumplámosle a Dios, porque Él siempre nos cumple y nosotros somos los que menos cumplimos. Cuando haya vigilia, no es el hombre, es Dios quien nos está llamando. Cuando haya ayuno, no es el hombre, es Dios. ¿Sabe para qué son esos ayunos? Para que usted se desintoxique. Suelte el teléfono por 3, 4 horas para que usted vea su cuerpo agradecérselo. Suelte eso tóxico, suelte esa persona a la cual usted odia, la cual lo descompensa, la cual lo pone mal, suéltela, libérese de eso, entréguele y remítale todo eso a Dios y Dios hará. Por lo demás, Padre, te damos gracias en esta hora, bendiciendo y exaltando tu nombre, Señor, colocando, Padre Celestial, en nuestro espíritu todo lo que tú hablaste en esta noche, Señor. Que esta palabra, Padre Celestial, dé su fruto en cada uno de nosotros, Señor, aceptando, Padre Celestial, de que tú eres el que le está hablando a nosotros como iglesia de este tiempo, amado. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por el redarguir y por la obra que haces de consolación, de redarguir y convencer en toda obra y acto que nosotros hagamos. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo, salimos de este lugar en la presencia misma de Dios y a través de su llenura y en todo poder y dominio y a través de todo lo que tiene, Señor, a nuestro favor. Hoy lo creemos, lo aceptamos y lo pondremos en práctica en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, levántese, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, todo el que está en desánimo, en quebranto, en angustia, en desesperación, en dolor, Padre Celestial, y venga, Señor, la reconciliación, el amor, la paz y el perdón tuyo, Señor, a toda alma y a todo espíritu, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.